Hola, mi nombre es Barrientos Ramírez Montserrat y yo les voy a presentar sobre el cáncer de endometrio de la Escuela Autónoma Guerrero, Universidad de Medicina. La epidemiología del cáncer de endometrio marca que es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente a nivel mundial. Esta enfermedad llega a ser más frecuente en mujeres posmenopáusicas y un 20 a un 25% son mujeres afectadas premenopáusicas y un 5% son menores de 40 años. Se diagnostican en etapas tempranas, etapa 1, 2, FIGO, y los factores de riesgo para desarrollar cáncer endometrio incluyen la obesidad, la infertilidad, diabetes mellitus, menopausia tardía, dieta rica en grasas saturadas y el empleo de estrógenos exógenos sin uso de progesterona. Cuadro clínico. Los antecedentes más importantes para llegar a sospechar la presencia de un carcinoma endometrial, una de ellas es la evidencia de exposición crónica a los estrógenos y también los trastornos que se asocian a la obesidad. La lesión del cáncer de endometrio está confinada en un 75% al útero en la etapa 1. También las manifestaciones son la hemorragia vaginal irregular. Los factores de riesgo ya mencionados o también en la tabla izquierda son la obesidad con un riesgo relativo de un 5 a 10%, una nuliparidad en un 3%, menarca temprana, menopausia tardía de 1,6 a 4,0%. También tenemos características demográficas que es la edad avanzada con un riesgo relativo de un 4 a 8%, en raza blanca y nivel socioeconómico alto con un 0,3%. Y también como las mujeres que se consideran de alto riesgo para el desarrollo, es las que poseen historia familiar con cáncer de colon hereditario no poliquístico. Las comorbilidades, una de ellas es la diabetes mellitus con un riesgo relativo de 3%, enfermedades de vesícula biliar con un riesgo relativo de un 3,7%, hipertensión arterial sistémica de un 1,5% y antecedentes de radioterapia en pelvis con un 8%. También podemos ver que se recomienda la realización de biopsia de endometrio. También para las mujeres que consideran de alto riesgo, que tienen o que sufren del síndrome de Lunch de tipo 2, se recomienda el escrutinio desde hace 35 años de edad. Diagnóstico. El médico llega a hacer su historia clínica, la correspondida, su exploración física a la paciente y también indicamos una radiografía de tórax. Otros síntomas que también suelen presentarse, pero en forma más tardía, es el dolor pélvico, la dispareunia y la disuria. La radiografía de tórax se manda a hacer porque tiene como objetivo detectar la enfermedad extrauterina como afección ganglionar pélvica o paraórtica, o ambas. También para saber la magnitividad de la invasión miometrial. Se recomienda realizar un ultrasonido transvaginal basal previo al tratamiento de tamoxifeno, independientemente ya sea de la presencia o ausencia de la hemorragia transvaginal. También se recomienda mandar a hacer una biopsia de endometrio.
La realización de biopsia de endometrio previo al tamoxifeno y también en el transcurso de esta biopsia se manda a hacer ante un endometrio con espesor mayor a 5 milímetros, ya que si se manda a hacer menor de 5 milímetros o 4 milímetros, los estudios de Langer y Gould reportan que su valor predictivo es negativo, casi a un 99 a 100%. También se manda a realizar la biopsia con presencia o ausencia de la hemorragia transvaginal, y ya esto es debido al tiempo que puede desarrollar la lesión maligna posterior al tamoxifeno. La vigilancia continúa después de suspenderlo por un periodo de 12 años. También hay pacientes que cambian el tamoxifeno a inhibidor de aromatasa, como el anastrozol, letrozol o exemetano, que presentan disminución de grosor endometrial y menor de necesidad de histeroscopía y biopsia endometrial. Es por ello que es bueno. También puede que nuestro estudio con la histopatología, como es la biopsia de endometrio, puede llegar a presentarse en el consultorio con una cánula de Novak o Pipel. Esto quiere decir, esta biopsia es muy simple, llega a ser un poco dolorosa. Ya si llega a ser así, el médico puede mandar un medicamento para el dolor, y su sensibilidad es de un 78%. Ya mencionado en la diapositiva anterior, la biopsia con un mayor de 5 milímetros se manda a hacer, y valor predictivo negativo con un espesor menor de 5 milímetros o 4 milímetros del endometrio, de su espesor. El estudio histopatológico en el diagnóstico se va a presentar de grado diferenciación. Para esto se consideran dos tipos de factores. El primero es el porcentaje de áreas sólidas y el otro es el grado nuclear. El carcinoma endometrial es la variedad más frecuente en casi un 90% de los carcinomas endometriales, y casi un 10% otras variedades, como lo que tenemos el carcinoma serosos papilares de células claras, también indiferenciados mixtos, epidermoides y neuroendocrinos. En todas estas variables se considera un alto grado nuclear. También no olvidemos, teniendo en cuenta que los factores de alto riesgo del cáncer endometrial son el grado histológico, como la profundidad del infiltrado miometrial, la presencia de extensión al cuello uterino y la afectación a los anexos. Estos elementos son los que evalúan durante el estudio transoperatorio. Esto ayuda a identificar al grupo de pacientes que pueden tener beneficio con la disección ganglionar pélvica y óptica. La precisión de este estudio es de un 70% por determinar la infiltración cuando se utilice la observación macroscópica, y un 95% cuando se utilice además cortes por congelación. Los factores que dificultan la infiltración al miometrio son la presencia de miomas, adenomiosis y errores de muestreo. Ok, teniendo en cuenta que los factores de alto riesgo en el cáncer endometrial son el grado histológico,
tanto en el estudio transoperatorio y en el definitivo, puede variar hasta un 30% en estos casos, siendo más frecuente la asignación de un grado menor del tumor. La correlación entre el estudio transoperatorio y el definitivo es de un 75%. En el estudio transoperatorio debe informar la corroboración histológica del tumor, la presencia o no de infiltración miometrial, extensión o no al cuello uterino, grado histológico del tumor, presencia del tumor en los anexos. Estos elementos son los que se evalúan durante el estudio transoperatorio, ya que esto nos ayuda a identificar el grupo de pacientes que pueden tener beneficio con la disección ganglionar pélvica y paraórtica. También no olvidemos la precisión de este estudio es de un 70% para determinar la infiltración cuando se utiliza la observación macroscópica y de un 95% cuando se utiliza además cortes por congelación. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el tratamiento. Primero que nada, tenemos que saber que los factores de riesgo más importantes de esta neoplasia son la invasión miometrial y la afección ganglionar, ya que para ello se requiere una cirugía etapificadora completa que comprende de una citología peritoneal, una histerectomía total abdominal con salpingo o forectomía bilateral, una linfadenectomía pélvica y paraórtica bilateral en pacientes con tumores de grado 3, invasión miometral mayor de 50% o tumor fuera del cuerpo uterino, ya que quiere decir que la omentectomía en forma rutinaria en pacientes con histología en endometroide, independiente del grado histológico de la invasión miometral, esto no tiene que tener una frecuencia de la metástasis a nivel que es un solo del 3 a un 8.3%. También hay una controversia en la que la realización de la linfadenectomía pélvica y la paraórtica con un número óptico de ganglios que no se debe extirpar, mismo o varios que son el número de 14 a 20 ganglios. También tenemos en cuenta que el tratamiento se basa en las etapas de acuerdo a la guía de diagnóstico FIGO, SGO, NCCN y ACOG, excepto en pacientes con histología endometroide grado 1 y grado 2, o también invasión miometral menos de 50%, y sin la evidencia de una enfermedad extrauterina. La citología se debe reportar de manera separada, sin que cambie la etapa clínica, y además se debe asignar el grado de diferenciación con la guía. Ok, y ahora solo les voy a hablar de la etapa clínica 1 y 2, ya también antes mencionada. Esto corresponde a un 80% de los casos del cáncer endometrial y que se asocia a una supervivencia del 85 a un 90% en esos pacientes para la etapa clínica 1, mientras que para la etapa clínica 2 el tumor ha sido extendido al estroma del cuello uterino y es de un 70%, con una posibilidad de recaída local de un 13%. También se ha utilizado en diversos agentes citotóxicos como quimioterapia adyuvante, como los siguientes: el cisplatino, el doxorubicina, el paclitaxel, topotecan y carboplatino. Como también tenemos el cisplatina y la doxorubicina, estos incrementan cuando se utiliza como modalidad del tratamiento de agente único. Han generado los índices de respuesta más alto, en tanto que la combinación de 2 o 3 de estos fármacos incrementa la proporción de respuestas objetivas entre un 40 y un 60%. Como de estos fármacos también tenemos la radioterapia adyuvante. Para esto
es en cáncer de endometrio en etapas tempranas que tengan factores de mal pronóstico y debe ser completada como opción de tratamiento, ya que mejora la supervivencia libre de progresión y la global. También tenemos que recordar que para los casos en los que está contraindicada la radioterapia adyuvante o no sea factible administrarla, la quimioterapia adyuvante debe ser establecida como el tratamiento adyuvante de elección. También tenemos que recordar el riesgo de recurrencia. Hoy en día es que los esquemas recomendados de la quimioterapia son la ciclofosfamina, la doxorubicina y el cisaplino, o la combinación de carboplatino y paclitaxel. Y ahora, en la etapa 3 y 5, es casi el 20% de los pacientes tienen enfermedad extrauterina en el momento de la cirugía, ya que en la mayoría se encontrará en la etapa clínica 3, mientras que en la 5 se presenta solo un 5% de los casos. En la etapa 3 representa un grupo de heterogéneo en términos de pronóstico. La supervivencia a 5 años varía de 30 a 70%. Existe una amplia variedad de manejos para esta etapa que incluye radioterapia dirigida al sitio afectado, radioterapia abdominal total y o quimioterapia sola y radioquimioterapia, como también las candidatas para el tratamiento sistémico o sin radioterapia dirigida al sitio del volumen tumoral. El esquema de doxorubicina y cisplatino ha sido considerado por muchos años el tratamiento estándar para el cáncer de endometrio en etapas avanzadas, como ya las presentadas. Este fue el tema. Con esto concluyó la bibliografía del libro de Oncología, capítulo 45, doctora Patricia Gaona Lubiano.